Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y vamos a entrar hoy al estudio de esta noche y tarde en algunos países, en lo que los demás se van conectando. En London, la esencia de Jesús. Vamos a buscar rápidamente en Génesis, el libro de Génesis, Bereshit, en Hebreos 2, 15 y 16. Y luego vamos a leer Génesis 3, 5, 6 y 7. 3, 5, 6 y 7. Lo que tengan Biblia y si lo que quieren escuchar, pueden escuchar. Este es un tema muy, muy importante. Como decía ya hace unos segunditos, ya que entramos a un nuevo año y aparte del nuevo año, nosotros tenemos que vivir siempre como vivieron los primeros apóstoles, 30, 20, 10 años después que Jesús se fue, que era viviendo como que el Señor iba a aparecer en su momento, justamente cuando ellos vivían. Pablo aún escribía como que si la venida del maestro, lo podemos leer, iba a ser en su tiempo, lo afirmaba y lo afirmaba. Aunque en algunas cartas, como segundo de Tesalonicense, habla de que no se manifestará Dios antes de que Jesús, perdón, antes de que se manifieste el hijo de perdición y antes de que se manifiesten varias cosas que tenían que cumplirse. Y aún así, él pensaba que era en su tiempo. O sea que, aunque leemos para nuestro tiempo, muchas de esas escrituras y los pensamientos del apóstol no eran para nosotros, sino para los que estaban cerca y a quien él estaba enviando sus cartas. Muchas cartas de esa profética, pero la mayoría, si nos ponemos en el pensamiento escritural de Pablo, del apóstol, estaba hablando de un periodo. Amén. Aunque sabemos que habían profecía para mucho tiempo, la podemos ver en esos tiempos. Y es necesario, importante, como Lomdin, estudiar, entender cada versículo, cada párrafo, cada palabra, cada letra, cada i, cada consonante de un versículo bíblico para no sacarlo del contexto y no solo del contexto, de la interpretación, sabiendo nosotros ya que cada versículo de la Biblia tiene varias interpretaciones, lo podemos entender de diferentes maneras, incluso aunque otros no los lea y no los prediquen y no lo entiendan, nosotros podemos entenderlo y es válido. Lo que sí tienen que estar todas en comunión porque es una sola palabra, bendita sea. Así que vamos a estar leyendo la primera escritura en Génesis, Bereshit 2, 15 y 16. Dice así: en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomó pues el Eterno, o sea, Dios, Elohim, al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardare. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. El 17 también dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, escuchen esta palabra, ciertamente morirá. Pecado y sus derivados. El 3, 5 en adelante hasta el 7 dice: si no sabe Dios, Hashatán, la serpiente, hablando con Java, era en el nombre en hebreo original, que se llama Eva para nosotros, le dice a Satán, la serpiente, dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como el Eterno, o sea, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Buenas noches, bendiciones. Dios te bendiga, guerrera. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Bendecimos a todas las personas que se están conectando a través de London, la esencia de Jesús. Hemos entrado un poquito ya a lo que es
el estudio de hoy, que tenemos como tema el pecado y sus derivados. Amén. Entonces, nosotros tenemos esto. Y si nosotros queremos, por ejemplo, el pecado, que vamos a hablar claramente de él, pero cuando le pongo al lado que dice y sus derivados, la palabra derivada, que esto se hace forma a partir de otra mediante la adición, supresión o cambio de un afijo. O sea, que se ha formado a partir de otra mediante la adición, o sea, de adherirse, de acercarse. O sea, si estamos diciendo que es derivado, el pecado y su derivado, o sea, es como decir las consecuencias o lo que sale del pecado, lo que destila del pecado. De eso vamos a tratar hoy. Y para lo que entra en un resumen de 10 segundos, es importante como pararnos de frente a nuestro espejo, ya que estamos entrando a un año 2021, un año nuevo, un año que trae muchas cosas. Quizá voy en contra de algunas palabras que dicen algunos, que es un año de prosperidad, bueno, tal. Sí, en medio de las dificultades tendremos aquello, pero debemos nosotros estar consagrados, como lo estaban los primeros apóstoles al principio, que estaban preparados como que si el tiempo del fin del mundo o como que el tiempo de que se acababa todo o de que Cristo ya venía, que el Señor venía, era en sus tiempos. Así que así debemos nosotros entrar el 2021 como que ahora mismo predicando esta palabra, escuchando esta palabra, Él va a venir. Arrebatarnos, como dicen muchos. Esa no es la idea, ni la idea del Omdin, que creo que ya le hemos hablado, el arrebato y esa cosa. Algún día, si alguno quiere que la traigamos otra vez, lo que el tema del arrebatamiento, que muchos que están asustados con el arrebatamiento, se la podemos traer. Otra cosita que sí le puedo decir del arrebatamiento es que a lo que crean en el arrebatamiento, eso como va a ser un poquito un chiste, que tengan siempre ropa limpia, calcetines limpios, pantalones, interiores limpios, porque en el anuncio que dan del arrebatamiento la gente deja la ropa. Entonces imagínate tú que tengas la ropa sucia y qué pena será. Se fue para el cielo tan sucio que era, van a decir. Amén. Así que manténgase siempre limpio lo que se van al rapto. Baruch Hashem. Entonces, vamos a buscar lo que es el primer significado o el segundo significado, pero en esta parte del primero de la palabra pecado, en el diccionario que nosotros usamos, que es el diccionario Anayá de la lengua. Dice pecado, falta cometida con conciencia contra la ley de Dios o contra algún precepto de la doctrina en alguna religión. Número 2. En algunas religiones, estado de culpa que desde Adán y Eva, que desobedecieron a Dios y comieron la fruta del árbol prohibido, es inherente a la condición humana. Este es el significado que nos trae de la palabra pecado en el sistema del diccionario escrito, que no es un diccionario religioso, sino que es un diccionario, como decimos nosotros en el AdGod religioso, es un diccionario normal, un diccionario que no es religioso, un diccionario del mundo, un diccionario tal. Pero hay una palabra que yo traje de la palabra hebrea para la cual hablar del pecado, que es la palabra bagad. Hay una palabra que se llama beged, pero no es la misma, porque beged es otra cosa, hablando de ropa de tal. Pero bagad es la palabra que yo traje ahora, que es la que más se acerca de todas las palabras. Voy a dar un anuncio para tú que ves este video o lo que estás viendo ahora. Mañana vamos a dar una continuación, pero vamos a dar una continuación con esta serie sobre los tipos de pecado. No hablando de qué clase de pecado tú cometiste, no, sino de cuántas clases de pecado con sus significados hay, que muchas veces no lo cometemos y no sabemos su significado, porque nosotros aquí en Oriente, aquí nosotros en castellano lo tenemos como pecado y ya está. Entonces agarramos, no, este pecó de tal y tal forma, este pecó de tal y tal forma. Y luego traeremos lo que es el significado de
los sacrificios que se hacían en el antiguo, que tú mismo lees, que tú has estudiado, que has predicado y escuchado prédica de sacrificio de animales por el pecado, pero no sabemos cuáles fueron las causas o qué tipo de pecado, qué ofrendas se hacían, qué sacrificios se hacían, para qué clase de pecado, en qué tiempo. Entonces vamos a tratar de traer de esos tipos de pecado. Amén. Entonces la palabra bagad, que quiere decir actuar de manera encubierta. Esta palabra es del hebreo para describir tipo de pecado. Para describir tipo de pecado. Dice desechar, desleal, deslealmente, deslealtad, desobedecer, engañar, faltar, infiel, levantar, menospreciador, pecador, prevaricador, prevaricadores o prevaricador, prevaricar, traicionar y transgresor. Amén. Solamente en Bagad. Nosotros diríamos ahora, hemos puesto lo que es el diccionario en allá, pecado, que viene a decir falta cometida con conciencia contra la ley de Dios o contra algún precepto. Entonces, viendo entonces la palabra Bagad, que es una de las 53 palabras que aparecen de diferentes tipos en hebreo, vamos a poder entender cuando mañana continuemos esta serie, que se nos va a llevar unos días, sabiendo que el lunes tenemos el estudio de continuación de Mateo, pero vamos a darle un seguimiento porque quiero la purificación del Onding. La profecía, los sueños y las palabras que nos traen es de que el Onding va a crecer, de que Dios va a traer varias personas. Baruch Hashem. Yo escribí en Facebook el otro día de que si alguien quería pertenecer a la familia, poniendo una foto de algunos de nosotros y tal, así de London, y una persona me dijo, yo quiero participar. O sea, que eso es un inicio de lo que estamos creyendo. Amén. José también ha dicho que vamos a crecer, varias personas lo ha dicho, entonces yo lo creo. Y es lo que queremos, que haya personas que nosotros intentando dar la palabra lo más limpia que sea, sin tapú y sin cargo, sin carga, puedan conocer a Cristo y ser libre y poder salvar sus almas, cada persona. Amén. Viendo la definición del diccionario de la palabra pecado, nos da la idea de que el sistema del mundo, o sea, el sistema en el que estamos, los que escriben, los que rigen las leyes, está seguro y claro de que es estar en desobediencia a Dios. O sea, si nosotros hemos leído este versículo, esta definición de pecado traída, que quizás no son religiosos, pero ponen de que la palabra pecado es la falta cometida con conciencia contra la ley de Dios. Entonces, nosotros estamos viendo que estas personas que quizá no practican la religión como manda la ley, saben que pecado es cometer una acción con conciencia contra Dios. Y así tú puedes ver que cada ley, cada legislatura escrita en el mundo, en cada país, tienen que ver mucho con las leyes divinas, con las leyes de Dios. Quizá muchas cosas de estas se traen porque la Biblia, como los católicos, los romanos gobernaron el mundo por tanto tiempo, trajeron lo que es la religión al mundo entero. Cuando colonizaban, lo primero que era que llevaban a Dios a través de su truco, su tigueraje, y pudieron ordenar muchas leyes, pero hay otras leyes que están en nuestros corazones que nosotros sabemos que no debemos cometer faltas aún desde niño muy pequeño, un niño de un año ya que comienza a tomar conciencia, tú lo ves que rompe algo y como que se avergüenza, tú ves que hace algo malo y comienza a sentir que está faltando. Ahí es cuando también se cumple la palabra de Dios, que habrá, que ya Dios va a escribir sus leyes en la tabla de nuestros corazones. Así que mucha gente no necesita que para algunas ciertas cosas se le hable de Dios, porque en su corazón está escrita las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Amén. La palabra bagad, que es traducida del hebreo como pecado, o una definición para que no me malinterpreten, porque son muchas clases, bagad
que está traducido en hebreo como pecado, en su definición ya leída, ya nosotros la hemos leído y hemos visto el significado, podemos darnos cuenta de una forma más clara de esta palabra y de lo ocurrido en Génesis 2, 15 y 16 que acabamos de leer y en Génesis 3, 5, 7 leído antes por todos nosotros, me imagino lo que buscaron en su Biblia y no lo que yo lo leí, lo cual nos da a entender que uno de los primeros pecados o el primer pecado fue la desobediencia. Ahora me acuerdo de la conversación que hemos tenido hoy en la tarde con una sierva. Justamente ahora, sierva, me acuerdo de que dije esa palabra en una conversación que tuve con una sierva. Así que no voy a mencionar el nombre y gracias a Dios que no tuvo que ser que fue ahora mismo que me di cuenta para que no diga tal. La desobediencia. O sea que uno de nuestros primer pecados que tiene que ver con el dominio propio, o sea, la desobediencia es uno o el primer pecado que nosotros vemos en la introducción del hombre a la tierra, la desobediencia, porque en lo leído ya Dios le dice claramente de esto no puede hacer, esto no lo puede hacer, no lo hagas así. Según el versículo, en el capítulo 3, vemos que ellos desobedecen y ahí es el pecado mayor. Entonces, cuando nosotros vemos desobediencia, estamos viendo falta de dominio propio. ¿Por qué tú vas a hilar este versículo o estas dos cosas? Porque desobedecer es no atenerte, no soportar, es no sujetarte, es no tener dominio propio de ti mismo para poder aguantar de hacer lo que no tiene que hacer o lo que no se te dijo que tenía que hacer. Muchos de nosotros también somos expertos en querer curiosear lo que no podemos ver. El otro día, un chiste, aquí está también, a una sierva, le escribí y le dije algo, no, escribí en el muro de mi WhatsApp con ella, de mi conversación, pero tuve que borrarlo porque no era para ella. Y yo le había escrito algunas cosas y me dice, se tiene que estar riendo ahora mismo. Me dice, Oliver, ¿por qué borraste la conversación? Digo yo, muchacha, lee lo que te escribí, que es lo que importa, no lo que borré. Y se estaba sonriendo porque fue que escribí en su muro sin querer, porque era para otra cosa, pero por estar rápido con el WhatsApp, le escribí a ella. Es igual que cuando pintas una casa muy hermosa, pero cuando deja un chivo, como decimos los dominicanos, o sea, una falta, la persona no ve lo hermoso que está la casa, sino donde tiene la falta. Entonces, cuando tú desobedeces, cuando no tienes el dominio propio, cuando nosotros nos enfocamos en aquello que no podemos hacer y queremos hacerlo, es porque tenemos la desobediencia dentro de nosotros y eso se adhiere del pecado, se adhiere de por no tener dominio propio. Dominio propio también lo hemos tratado aquí en London, hemos enseñado sobre el dominio propio. Por eso Pablo nos habla de que Dios nos dio dominio propio, sabiendo que el que no se domina a sí mismo, no solo la lengua, va a cometer pecado. Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. Entonces, ¿por qué somos tan débiles? Vamos a hacer un paréntesis aquí, hablando del pecado, hablando de la desobediencia, hablando del dominio propio. ¿Por qué Pablo nos escribe algo tan poderoso de nosotros tener dominio propio? ¿Por qué tantas veces nosotros queremos hacer cosas fuertes, queremos hacer cosas malas, queremos hacer tantas cosas que no debemos de hacer y muchas veces resbalamos? Porque no tenemos dominio propio. ¿Por qué cometemos tanta falta? Porque no tenemos dominio propio. Pero entonces nosotros estamos viendo que el dominio propio, el deseo de hacer cosas que no debemos de hacer, de probar lo que se nos prohibió. Nosotros tenemos en las escrituras que Eva comió del árbol prohibido. Es una palabra simbólica para hacer referencia de que Eva, yo digo Java, es por un poquito también practicar el hebreo que estoy estudiando. Si ustedes me ven hablando de alguna palabra hebreo, es porque me quiero practicar más la palabra que voy aprendiendo en el curso que estoy haciendo. Si nosotros vemos que Eva, dicen que fue la que Hasatán, el enemigo, le da a probar la manzana, o sea, ese término, de cuando se le dice que no coma de esa manzana. En esta conversación, Hasatán le habla
de algo indirectamente porque él no sabe la conversación primeramente que el Eterno tuvo con Adán, que Adán le comenta a ella. Entonces él le tira, como decimos los dominicanos, le hace un gancho para que ella pueda caer y le pueda informar, y él a través de eso la pueda inducir a hacer las cosas que él quiere que ella haga en desobediencia, porque sabe que nosotros somos pronto a rebalar con los malos. Por eso, otro paréntesis, en la iglesia de tantos tiempos se le prohibió a los filigreses desde los tiempos de nuestra madre la católica, que se nos prohibieron en aquellos siglos. Yo no estaba, pero me junto. Se nos prohibió tantas cosas. Luego venimos los pentecostales, que vienen prohibiendo que la ropa, que el pantalón, que lo arete, cosas que no están en la Biblia. Perdónenme si alguno está todavía en eso, pero en la Biblia no lo está, y puedo decirlo. Comienzan a prohibirle tantas cosas a las personas que van buscando cura a la iglesia, cura no de los católicos, sino de curarse, y comienzan a prohibirle esa cosa. Ahora que hay gente que han comenzado a entender la Biblia realmente como es, está enseñando, y las personas se están yendo al libertinaje. Hay personas que están haciendo prácticas muy feas, tales como la ropa indecorosamente, tales como prenda indecorosamente, tantas cosas, porque una vez no tuvieron atado a tales como no guste, como no hagas, y ahora que nos dicen que hagan, tampoco nos dicen cuál es el freno por andar y estar en el libertinaje. Amén. Entonces, nosotros somos muy pronto ya viendo de la conversación que tiene la serpiente, Nahash en hebreo, tiene con Eva, hablándole de las cosas que tenía que hacer o las que no tenía que hacer, y Eva cae porque él sabía o entendía que ella iba a resbalar porque no tenía el dominio propio, cae, y ya los versículos los hemos leído. Pero Pablo viene y nos habla en este libro y nos dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, así que nosotros también tenemos sueños, tenemos visiones, tenemos cosas que el enemigo no lo puede tener, pero él muchas veces, vuelvo y repito la palabra en dominicano, como decimos nosotros, gancho, o sea, intentando persuadirnos de lo que él no sabe, a ver si nosotros le declaramos. Hay cosas que en tu vida diaria, de andar diario, tú no sabes por qué te llega a la mente de hacer lo contrario a esto, y es porque Hasatán te tira, ya entienden toda esta palabra, el gancho, a ver si tú caes. Hay cosas que el diablo no sabe que Dios te prometió a ti, y él te está tirando lo contrario para que tú caigas y no reciba lo que Dios te va a dar. Ahí es donde viene la desobediencia por no tener dominio propio, y viene la muerte. O sea, los derivados del pecado, el pecado y sus derivados, o los derivados del pecado. Ahí es donde vienen. Hay cosas que ya tú sabes que en la tabla de tu corazón están dentro de ti, que tú no deberías de hacer, pero hay algo, como dice Pablo, dentro de ti que te está forzando a que tú hagas las cosas malas que no debe de hacer, porque el mal está en ti, pero no debe de hacerlo, no debe darle fluir, no debe dejarlo fluir, no debe dejarlo crecer, tiene que frenarte, atarte tú mismo. Pero estas cosas, para poder dominarlo, para poder tener ese dominio propio, debe de practicar cosas espirituales, cosas que son en lo físico, que se manifiestan en lo espiritual, tales como ayuno, oración, Biblia, búsqueda con Dios, constantemente. Una de las cosas más poderosas es el ayuno. La persona que no puede ayunar literalmente, que no pueda abstenerse de comida, no puede dominar la carne, porque los deseos de la carne, los deseos de comer son tan grandes que una persona que no puede ayunar no va a poder refrenarse para diferentes cosas. Yo tengo un problema en el tema del ayuno, y lo voy a confesar aquí en modo de testimonio. Cuando yo empiezo a ayunar, me adicto al ayuno. ¿Cómo así? Yo cuando comienzo a ayunar de 1 hora a 1 hora, ya no quiero seguir comiendo hasta que no pasan esas horas, aún fuera del ayuno. Y cuando yo ayuno, no tiene que ser solamente por un propósito de que Dios me dé, no, yo ayuno hasta para agradar a Dios, para que Dios, por amor a Él, no sé, muchas veces no tengo ni siquiera el nombre del ayuno, pero quiero ayunar y ayuno por Dios. Ahora duro tiempo sin ayunar, y comienzo como a tener el temor otra vez de volver a ayunar, pero no de temor sino de volver a adictarme al ayuno en el sentido de buscar espiritualmente. O sea, que yo no tengo problema en ese sentido. Así lo invito a ustedes en forma de testimonio, de que se prueben ustedes mismos
si no tienen ninguna causa de enfermedades, que puedan ayunar. El que ayuna puede comenzar a frenar la carne, tener dominio propio, entonces ahí no va a tener esa desobediencia que mucho tiempo nos provocan a hacer cosas más. Seguimos avanzando. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, vayan escribiéndola, vayan pensándola. Y si no, Baruch Hashem también. Al haber entrado en el pecado, al haber entrado al pecado al mundo a través del hombre, lo que quiere decir que este mundo estaba limpio en este principio. Cuando yo digo este principio, nosotros vemos que la palabra Bereshit, en un principio, creó Dios, creó Hashem, el mundo, estaba haciendo referencia, muchos dicen que en otro que sí, que existía un mundo antes de este mundo. O sea, en el mismo planeta Tierra es como que existían otros seres, incluso hay pruebas científicas, el mundo tiene millones de años comprobado. Yo era ignorante y peleaba en contra de eso, señores, no peleen porque la ciencia lo avala, hay cosas encontradas, están los dinosaurios, huesos de dinosaurio, están huesos de mamut, están huesos de un montón de cosas que comprueban con la ciencia como Dios ha velado y ha revelado de que el mundo actual como planeta Tierra no comenzó hace desde Adán 5.000 o 4.000, 6.000 años, sino antes. Ahora, cuando se cuenta nuestro tiempo, nuestra era desde el principio de Adán es una cosa, luego de Jesús es otra, y lo juntan todo y ahí pueden sumarlo. Amén. Así que no discutan contra la ciencia en ese sentido porque vamos a perder, porque ya está contra y nos van a ver de ignorante, que es mucho peor. Entonces, si nosotros decimos que el pecado fue entrado al mundo, en este nuevo mundo que fue bañado, parece también por otro diluvio, porque cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, la tierra estaba cubierta. El agua siempre ha representado como un baño, como una purificación, como un lavamiento. Y en ese tiempo, por el pecado de aquellos tiempos, fue lavado. Y luego el Espíritu Santo, bendecimos a Bielka que acaba de entrar. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno que está con nosotros. Entonces significa que el mundo de nosotros, donde nosotros existimos ahora, fue purificado en un tiempo cuando Dios, a través del Espíritu Santo, su palabra, saca la tierra, que ya la tierra estaba limpia, porque dice que él se revoloteaba o incubaba el viento o la fuerza de Dios, que el Espíritu Santo viene salir purificado. Trae al hombre, trae la vegetación, trae los animales, pero entonces no había pecado y por la desobediencia otra vez entra el pecado. Es lo que nos quiere decir. Un mundo limpio, un planeta limpio, una tierra nueva. Este hombre deja entrar el pecado. O sea que en el principio estaba limpio, estaba puro. Quizá como tú y yo, cuando no nacemos bajo de influencia pecaminosa como la encontrada en contra de la Biblia, podemos decir que somos limpios. Por ejemplo, tú que tengas tu pareja, te has casado y llevas años purificándote. Luego tienes un hijo y ese hijo tiene que nacer purificado. No como decimos nosotros que somos como David, que parece que creemos que todos somos producto de una violación o de fuera del matrimonio. No, ya lo hemos explicado en Longdon también, de que somos, si nuestros padres se casaron, están practicando la palabra de Dios, hemos nacido fuera del pecado. Entonces, cuando vamos creciendo, nos envolvemos del sistema y comenzamos a pecar y comenzamos a contaminarnos. El escritor de Romanos dice así en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este escrito describe el pecado, o sea, la desobediencia cometida al principio, como algo que ha llevado a la muerte a la humanidad de siglo en siglo. Este pecado que nos traduce este escritor de Romanos 5:12 está haciendo la referencia a lo que pasó al principio, el pecado de nosotros o el pecado de principio de Java, de Eva, que fue
la desobediencia, pero este pecado no se queda en una desobediencia, porque nosotros cuando corregimos a nuestros hijos le decimos este muchacho es desobediente, porque quizá le dijimos que no vaya a la esquina, a estar sentado en la esquina o al bar o a tal sitio, y ya llamamos la desobediencia a esa cosa. Pero si tú piensas en lo que Eva hizo, no fue solamente una desobediencia castellana en nuestro idioma, sino profundo, de un pecado más grande que conllevó tantas cosas para abrirle la puerta o la ventana a que el contratador de las cosas malas puedan entrar a este sistema en el cual nosotros vivimos. Sabiendo esto, que la muerte que le toca a un pecador es de no resucitar con Cristo en término final. Esto es importante, amados ajín. Eso quiere decir, amados hermanos. Amados hermanos, esto es importante. La muerte física por el pecado te lleva a la muerte espiritual, la cual no podrás ver quizá para vivir con él al eterno y irte a un lugar de condenación. Aquí es donde nosotros, y por lo cual este versículo me hace frenar para nosotros, Londin, estar más claro de poder purificarnos en alma, cuerpo y espíritu, no como nosotros solamente decimos, sino quedamos fijos. Dios solo quiere el corazón. Sí, cuando decimos esta palabra, estamos hablando corazón. La palabra corazón es lev en hebreo, es hablando de lo que produce el corazón, el músculo cardíaco que nosotros llamamos corazón, es lo que produce el saneamiento, la limpieza de la sangre y distribuye en el cuerpo entero. O sea que cuando habla de que Dios quiere el corazón de nosotros es porque el corazón es el purificador. Y si es purificador, estamos hablando que el corazón nos va a limpiar a nosotros completamente por dentro y por fuera para estar delante de la presencia de Dios. Así que la película de que Dios solo busca el corazón en términos llanos, simples, del castellano, yo no me lo como ni con yuca, decimos un buen dominicano. Lo siento. El término Dios busca el corazón, cuando la persona me predica, me dicen esa palabra y la veo con una fachada diferente a como la Biblia nos manda. Entonces saben que no soy tan RT en ese sentido, pero soy súper RT, o sea, soy contradictorio. Me están hablando solamente del corazón, un corazón de simple llana. Yo lo siento por usted, si usted lo cree así, pero yo creo el músculo cardíaco como corazón, como el purificador de la sangre. Y si lo llevamos en el término espiritual, cuando Dios está hablando que de él emana la vida, está hablando que lo que está en tu corazón es lo que va a expresar tú fuera de ti, tus sentimientos, tus expresiones, tu caminar, tu andar diario. Me está hablando a mí que tú vas a ser un seguidor de las escrituras como manual de vida para poder ganarte la otra vida. ¿Alguien está conmigo? Así que la película, señores, si usted algún día me la va a vender, de que Dios solo busque el corazón, intente de que tenga un buen precio, porque yo no me la voy a comprar tan fácil. El que no se purifica alma, cuerpo y espíritu, el que no anda limpio de fuera y de noche, pero no con un engaño y con una mentirita que pusieron de una religiosidad que no dejan entrar ni entran ellos y se quedan en medio de la puerta, como hemos hablado antes. Esa no. Estoy hablando de algo más profundo, de algo sincero, de limpieza. Si quiere ver al Padre, límpiate de pecado. Vamos a entrar el 2021 con un conocimiento más profundo. Le he orado al Padre todos estos días, estaba incómodo con el Eterno, en el sentido no enfadado con él, sino buscando, Señor, ¿qué vamos a hacer en Londin? ¿Qué vamos a hacer? Y parece que me está inquietando que la familia Londin, lo primero que tenemos que buscar es una purificación. Amén. Pero vemos también que lo que es una muerte por parte, cuando se dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto me da a entender dos cosas. La primera es lo dicho antes, morir eternamente, no vivir con Dios. Muchos dicen que van para el cielo. Me voy a quedar con ese poquito. En el cielo a vivir y tal. Pero aunque dice la Biblia que el reino de Jesús vendrá y el Padre y reinarán y tal. Entonces, eso no van a reinar. Eso van a morir. Eso van a estar aparte. Eso van a estar excluidos del reino de Dios porque el pecado lo llevó a la muerte. El pecado lo llevó fuera de la comunión del Eterno. El pecado lo llevó a no ver la gloria de aquel que creó todo. El pecado va a hacer que tú y yo nos apartemos de aquel
Él, que decimos que los ángeles, los querubines, se pasan día y noche diciendo: santo, santo, santo. Mucha gente dice que el Señor es 3 veces santo. Perdónenme, nunca más vuelvan a decir esa palabra, porque el Señor es inmensamente santo. O sea, Él no puede tener número de santidad, porque Él es la santidad perfeccionada. Y todo aquel que cree que va a acercarse a Él, lo primero que tiene que apartarse de contaminación, de pecado, y entender que es la única manera para estar con Él. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y luego nosotros podemos ver que el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas dos cosas que me da a entender, y luego la otra, de la primera es morir eternamente, y luego dice, y luego la otra, morir por parte mientras se está vivo. ¿Alguien en su mente puede decirme cómo es esto? Porque yo a veces me lo pregunto. ¿Cómo es esto de morir por parte mientras está vivo? O sea, que un brazo se me puede morir. No, no te estoy hablando de de que te dé un infarto y se te muera la mitad de un cuerpo. No, no, parece que no es eso. Te voy a dar un ejemplo, o 2 o 3. Ejemplo, cuando cometemos alguna clase de pecado en una área, tendremos consecuencias en esa área. Alguien que esté aquí conmigo. Ya estamos profundizando y terminando. Ejemplo, cuando cometemos alguna clase de pecado, en una área de nuestras vidas, tendremos consecuencias en esa área. Otro ejemplo, si me gusta robar, tendré siempre necesidad de eso que hurté. ¿Alguien está aquí? Si me gusta robar, tendré necesidad siempre de eso que hurto, cada vez más grande. La necesidad del codicioso, la necesidad del que roba. Hay gente que roba, que coge lo ajeno y no entiende que está muriendo en esas áreas. Hay gente que están robando y no saben que el dinero se le está yendo en enfermedades, que se le están yendo en los hijos, que nunca se sanan. Hay gente que no saben que están muriendo en esas áreas. Los que venden droga no saben que el dinero, cuando dejan de estar vendiendo droga, se vuelven los peores lacras del mundo. Las mismas prostitutas, cuando se apartan y no están con Dios, que se le acaba el flow, como dicen allí en mi país, no saben que mueren en esa área. Si me gusta robar, tendré necesidad siempre de eso, ¿vale? Si miento, voy muriendo en área de mi vida como consecuencias de enfermedad. Si soy iracundo, eso es desobediencia, porque cada vez que lo cometo, aumenta mi muerte en esa área en mi vida. Si no perdonas, vas muriendo en esa área. Esa es más fuerte. Esa es la más fuerte casi de todas, de las muchas que hay. Para morir por partes, cuando no perdonas, otra vez, en el músculo cardíaco comienza a dañarse de una manera que tú cargando, porque hay personas que aman el odiar, el no amar, el no querer a otras personas, y lo que no saben es que están destruyéndose por dentro. ¿Han visto algunos ejemplos de las áreas que mueres tú por partes? Cuando dice la palabra que acabamos de leer, que la paga del pecado es muerte. Y tú puedes decir, ¿cómo es que la paga del pecado es muerte en una sola área? Una cosa es cuando te vas de este mundo, que no te vas con el Señor, que no pides perdón, tal, vas a morir en esa área y vas a tener vida eterna muerta en un lugar malo. Pero cuando tú estás aquí en el mundo viviendo en pecado, estás también muriendo en algunas áreas de tu vida, que las necesidades de esa vida no se terminan. Incluso cuando vienes a Cristo, vas pagando diferentes cosas que en tu área ha muerto por que te arrepentiste y vas pagando. Amén. Pero lo malo de eso no es solo morir por esas partes, sino lo dicho antes.
Y lo que dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que lo he dicho yo antes. Entonces, esas son las cosas. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y en esos tiempos no tenían remedio. Todos pecaron y con los machos cabríos que estaban matando y con las cosas podían volver. Pero esas cosas eran anuales. Necesitábamos algo que acabe con las cosas de estar con los sacrificios, y para eso vino nuestro Melech, para eso vino nuestro Señor, para eso vino el Redentor del mundo, para eso vino aquel que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, y nosotros debemos de hacerla efectiva en nuestra vida, y la única manera de hacerla efectiva en nuestra vida es acercarnos, arrepentirnos como dice la palabra y confesarlo a Él. Entonces ya estamos viendo, estamos terminando, gloria a Dios. Ya estamos viendo, hemos visto los derivados del pecado. Tú tienes que ir analizando mientras vamos dando esta enseñanza, en qué partes estabas muriendo, qué te derivaba en esas desobediencias, en el pecado, qué estaba, dónde no, porque estábamos hablando de que Dios no manda que seamos perfectos. Muchos años estuve luchando con esa palabra y yo decía que sí, que podemos ser perfectos porque Job lo fue, que si Dios dice que teníamos que ser perfectos, tenemos que serlo. Pero en la palabra perfecto de nosotros en castellano, para ser perfecto es una parte global que no es no es lo que la Biblia no quiere decir. Y entonces yo sabía que era imposible tratándose de esa misma palabra, pero si Dios lo decía y la Biblia lo decía en la manera que yo lo entendía, lo podíamos encontrar. Hasta que pude entender lo que es la palabra perfecta según el contexto de lo que la Biblia nos dice. Cuando la Biblia dice, y Dios vio y lo que creó lo hizo, ¿qué? Bueno. La palabra bueno en hebreo es tov, quiere decir bueno. Cuando Dios dice que crea la hierba, la crea buena. Los animales los crea buenos. Los leones, uno que se pelean con otro, la hiena y tal. Y tú puedes decir, ¿cómo que se creó bueno? Pero en el término religioso, tu respuesta puede ser, es que Dios en el principio, todos, ninguno se mordían y tal. Vale, es válida, pero esa no es la palabra que se usa. La palabra que se usa aquí viene siendo de que Dios en el área que te pone, ahora no voy a decir ese ching todavía, ahora lo digo, porque Saúl y Saúl tenía envidia y perseguía a David solamente. Pero Saúl nunca se escucha que hizo un pecado tan grande como el que hizo David. Y dice la Biblia que tenía el corazón conforme a Dios. Entonces tú te sorprendes. Y era puro, y era un profeta, y era buenísimo. Y cometió más pecado que Saúl. Sí, Saúl duró con uno persistiendo, pero este le hizo a este mal. Saúl persigue a David por la envidia y los celos, está bien, y estuvo este problema cuando desobedeció a Dios de una manera directa, porque Dios le dio palabra directa. Entonces, luego Job, si tú ves en la Biblia, cuando Job está discutiendo con sus amigos, ves que Job también hay como que le falta la razón, le falta tanto la razón que cuando Dios se le aparece en el torbellino, él tiene que arrepentirse y Dios le discute a Job. Dios viene y le pelea a Job, pero lo que pasa que lo que se estaba viendo de Job no era eso, era lo que Dios mandó y por eso fue perfecto, pero es en el área que Dios quiere y en tu cometido es que tú tienes que ser perfecto. Quizá tú tienes 100 cosas, pero de las 100 cosas de ti lo que más importa es una, y en ese uno tienes que enfocarte a ser perfecto, porque esa es el área que Dios tiene para llamarte perfecto. La palabra también perfecto viene siendo maduro, de tener madurez, de tener experiencia. Entonces, cuando nosotros vemos que te digan, yo soy perfecto, tienes que saber en qué área es que se te está buscando y es concedido de parte de la Biblia ser perfecto. Amén. Seguimos con el pecado y sus derivados. Las consecuencias del pecado y su derivado que nos trae la muerte, que nos trae apartarnos de Dios, que nos trae a qué. Pero cuando también el pecar contra nuestros hermanos, pecar uno en el otro, en el pecar o el pecado tenemos una área de perdón con el favor del Eterno a través de lo que Cristo hizo en la cruz, que eso lo hemos dicho antes. Una cosa es el perdón de un hermano a otro
Esta palabra es en hebreo o se usa más o menos esta palabra para esa intercesión es la palabra salah. Esta palabra se usa para orar o denotar querer el perdón de alguien, como la que usó Moisés en Éxodo 34:9, cuando Moisés estaba pidiéndole al Eterno por parte de sus como intercediendo. Es una palabra salah, como una palabra intercesora o como directa entre tú y el hermano. Ahí Dios, ahí le estaba Moisés pidiendo por el pueblo. Salah, que quiere decir rociar o verter. Recuérdense que estábamos hablando al principio de Génesis, que la palabra que nos registra que la tierra estaba de qué? Debajo de agua, estaba vertida, estaba en agua. Entonces, Salah, que quiere decir rociar o verter, que lo que diría es limpiar o algo o una culpa o ofensa cometida. Cuando tú quieres perdonar una ofensa de un hermano, es como si tú estuvieras diciendo salah, que quiere verter sobre él en la ofensa que te cometió, salah, o sea, verter agua, limpiarlo, purificarlo, decir, mira, tú tienes una deuda conmigo de dinero, yo la perdono, yo salah, la perdono. ¿Por qué? Porque ya la borro, verto agua. Esa es una de las palabras en perdón que podemos usar en términos terrenal. La palabra para perdón de Dios hacia alguien después de un pecado sería la palabra NASA. No sé si alguien conoce la NASA. La NASA, donde van los cohetes, los Estados Unidos y esas cosas. Si alguien conoce esta palabra, me sorprendió el significado real de esta palabra. El significado, uno de los significados real de la palabra NASA es alzar. ¿Y qué se hace en la NASA? Alzar, o sea, levantar cohetes. Muchas palabras que vemos en el mundo entero vienen derivados de gente inteligente que sabe que en hebreo, que son palabras poderosas, la utilizan. O sea, cuando tú dices la NASA, es donde se está levantando esos cohetes. Entonces, la palabra NASA significa llevar, alzar, tomar. Y el único que puede tomar nuestros pecados y llevarlos es el Eterno. Por eso dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí vemos la palabra NASA. Él se llevará, alzará esa ofensa. Alzar o levantar es quitar de tu lado aquello que te quita la vida, apartar de ti lo que te está matando. Alguien está aquí conmigo, que estoy terminando, muy terminando. La palabra salah, la palabra salah la podemos decir tú y yo. Si tú me ofendiste, yo te voy a salah, que viene siendo, voy a vertir agua, como en el principio, después de que la tierra estaba en pecado, fue lavada, fue purificada, pero ahora el único que puede decir NASA es el Eterno. El único que ha tomado tu pecado, tus ofensas, el único que lo ha levantado. Levantar viene siendo cuando tú dices la palabra NASA, tú estás tomando, tú no la puedes usar. Dios está tomando el pecado que hay en ti, lo está levantando y se lo está llevando a otro lado. David era perfecto sabiendo la palabra y reconociendo la palabra NASA. Si lee los versículos, como Dios, como él hablaba de, oh Señor, quita el pecado de mí. Bienaventurado es el hombre que Dios inculpa de pecado. O sea, que Dios NASA de pecado. O sea, Dios levanta el pecado de ti, porque por eso fue que dije antes, morir por parte, que cuando tú cometes pecado y no hay NASA, Dios no lo levanta porque tú no te has arrepentido, vas muriendo por parte, porque el pecado te va matando en esas áreas. Pero cuando tú te arrepientes, Dios hace NASA, levanta el pecado del lado tuyo para que no siga corrompiéndote. Por eso David dice bienaventurado. La palabra bienaventurada no es lo que significa real. David dijo, feliz es el hombre que Dios inculpa. Feliz es el hombre que el Eterno NASA. ¿Por qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque lo va a apartar el pecado, no va a estar incomodándote, no va a estar injuriándote, no se va a hacer morir. Yo robé, Señor, mira, ayer me robé 300,000 euros, pero lo devolví, quiero que me perdone. Dios dice, como te arrepentiste, yo NASA contigo y lo voy a apartar. O sea, mañana
yo voy a ver 200, 300, 1.000.000 de euros. ¿Y sabe qué va a pasar? No me lo voy a robar porque ya Dios lo quitó de mí. Y el deseo de robar ya no va a estar en mí porque Dios NASA lo quita. Ahora, cuando tú te vuelves al pecado, ya el pecado que ha sido levantado de parte de Dios para no te moleste, vuelve a ti y tú robas más. Prostituta, más. Drogadicto, más. Alcohólico, más. ¿Por qué? Porque el pecado se queda contigo. Alguien, por favor, que entiende este poquito. No es lo mismo decir Dios te perdonó que decir Dios NASA, Dios contigo levantó eso que Él te perdonó para que no te moleste más. Por eso muchas veces que nosotros vivimos mentalmente dentro del pecado creyendo que Dios no NASA con nosotros, o sea, no levantó el pecado porque Satanás te está engañando como lo hizo con Eva, diciéndole tantas cositas para ver si tú caes. Y lo que Él no entiende es que ya Dios NASA contigo y el pecado no está en ti. Por eso tú tienes que tener actitud de un siervo de Cristo, gozoso, feliz, agradecido, siempre para cuando el enemigo quiera venir, tú decir, espérate muchacho, ¿qué pasa? Y él te va a decir, ¿qué pasa? Tú dices, no, Dios ya NASA conmigo. ¿Cómo así? Sí, tú no ves que yo no siento. Tú no ves que a mí lo que me gustaba era la fornicación, 5 y 6 mujeres, y ahora me pasan por el lado y ya, no, ¿por qué? Porque Dios NASA. ¿Cómo así, Oliver? Sí, porque a ti te gustaba tanto el dinero y robar, sí, pero aunque la cartera está ahí, se le está saliendo y el móvil, yo ahora le toco a la persona eso, perdona, se te va a caer el móvil, pero Oliver, si te he puesto el móvil ahí para que lo saque y lo robe, no, NASA, Dios conmigo, Dios quitó esa ambición, Dios quitó ese deseo carnal. Es que ahora quiero hablarle una mentira a mi mujer de que no sé, cualquier mentira, pero cuando algo me quiere llegar a que yo le quiera mentir, yo me río y digo, perdón, no, Dios NASA, Dios me levantó eso, ya no está conmigo. ¿Alguien me entendió? ¿Alguien dijo que sí? Sí. ¿Por qué? Porque Dios NASA, Dios apartó, levantó como un cohete, como hace la NASA, levantar el cohete así, Dios lo quitó de ti, pero tú tienes que estar seguro de que te arrepentiste de corazón de aquellas faltas. Si tiene algo escondido, una cosa, mi primo hermano el otro día cuando lanzaron el último cohete, él lo estaba viendo, y me mandaba los vídeos y eso estaba casi, donde él lo veía de la NASA, estaba como casi a 1 kilómetro lejos de donde realmente se lanzaba el cohete. Pero ahora, ¿por qué te traigo esto a coalición? Aparte de que la palabra NASA, la NASA, es que muchas veces, o no, la NASA está en lugares donde no lo ve nadie. Entonces, donde no lo ven gente que no trabajen ahí. Y lo que lo quieren ver, ser espectadores, tienen que estar a 1 kilómetro casi lejos de ahí. Creo que no sé el número bien. Entonces, cuando tú tienes pecado, están ocultos. Ahí donde se va a lanzar el cohete está oculto. ¿Quién sabe lo que van a manipular el cohete? Yo no sé si todavía en ti hay algo de hace años oculto y tiene que ser de la NASA para arriba. NASA. Hoy tienes que ponerte en cuenta. O si no, esta oración. Señor, si yo tengo algo en ti, en mí, que aún no recuerdo, tráemelo a colisión. Y Dios es experto. Porque yo una vez en el monte, como le dije a usted, hermano, oraba. Ay, Señor, yo no tengo testimonio. Señor, ¿qué voy a hacer? Yo quiero ser un profeta grande, un predicador, pero los predicadores buenos son cuando dice, yo robaba, yo mataba, a mí me iban a matar, yo estaba en la droga, yo di machetazo, di tiro, y la gente se prende, la gente fue lo que yo tengo, y Dios me dijo a mí, tú eres un asesino. ¿Cómo asesino? Y comencé a pensar, sí, porque tú eres un abortista. Entonces, nosotros creemos que Dios no sabe hasta lo más profundo de lo que hay en el músculo cardíaco, en el corazón, y Dios lo revela todo. O sea, que si tú tienes algo oculto, esta noche, cuando nos pongamos lo que se pone, que algunos nos dormimos sin dar rodillas, cuando demos rodilla esta noche, Señor, mira, si yo tengo algo como la NASA que está a kilómetros y la gente, el público no lo ve, y yo quizá estoy en el público, por favor, NASA, levántalo para yo verlo y pedirte perdón por él, porque quiero entregarlo todo ante ti. Esa es la oración que yo te invito a ti como Lomdin esta noche, a pesar de que o de día cuando ves este video, que hemos traído esta enseñanza, la primera del año, en forma de enseñanza, es que te limpie de toda contaminación, alma, cuerpo y espíritu. Si alguien te va a vender la palabra, Dios lo que busca el corazón, dile que te la venda bien cara porque tú no lo vas a comprar barata. Tiene que limpiarte de toda contaminación. Dios quiere que estemos limpios para los tiempos que corren. Así que te bendigo en el nombre de Jesús.
Bendigo a todos los que van a ver esta transmisión. Bendigo a todos los que han entendido y los que no han entendido. Somos libres para que pueda hacernos la pregunta. Si tenemos la respuesta, la daremos. Y si no, diremos que pasamos y que la vamos a estudiar y que luego te la responderemos. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde. Ha sido más que un placer. Shalom, shalom.